Muy buenas noches para todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube y a todos los que estamos aquí presentes. Eh, la enseñanza del día de hoy se llama, o la titulé, La roca tiene miel, igual que la canción que acabamos de escuchar. Se llama La roca tiene miel. Y cuando hablamos de la roca, pues uno nunca ve que de una roca salga miel. ¿Sí? Porque la miel las producen las abejas y por lo general las abejas siempre hacen su miel en un árbol que esté hueco, es el lugar donde ellas siempre hacen miel. Es muy extraño encontrar que haya miel en una roca. Pero cuando nosotros vemos, la palabra de Dios nos habla acerca de miel en la roca. Y todo esto nos habla de la figura de nuestro amado Jesús. ¿Sí? Jesús es nuestra fuente de provisión, Jesús es la roca y la miel es las delicias que nosotros nos encontramos en él. Entonces uno ve que la fidelidad y la simbología, y uno ve que toda la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento apunta hacia la persona de Jesús. Todo lo que pasó, todo lo que ellos tuvieron que vivir, todo apunta a nuestro amado Jesús. Y esta enseñanza la basé en Salmos 81, del versículo 11 al 16. Pero quiero que miremos lo que dice este versículo. Este salmo es el Señor hablándole a su pueblo y mire lo que dice la palabra de Dios en Salmos 11 al 16. Perdón, Salmos 81 del 11 al 16. Dice así el versículo 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso oír. El Señor está hablando y decía, yo quería darle lo mejor a mi pueblo, pero mi pueblo no quiso. Él no quiso irme, no me quiso a mí. Y dice, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Y caminaron en sus propios consejos. Y dice el Señor como una queja, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Entonces vemos acá que el Señor está hablando y le está dando una queja contra su pueblo. Y le dice, si ustedes me hubieran escuchado, si ustedes hubieran obedecido lo que yo les hubiera dicho, en un momento yo los hubiera librado de todos sus enemigos. En un momento hubiera puesto todos sus enemigos bajo sus pies. Y dice, y los alimentaría con lo mejor del trigo. Y dice que con la miel de la peña. O sea, el Señor les estaba diciendo que Dios tenía para ellos un botín tan grande que incluía provisión, que incluía protección, que incluía que el Señor los iba a enaltecer, pero necesitaba que ellos buscaran al Señor. Pero me llama la atención que el Señor le dice que los sustentaría con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Y averiguando un poquito, la miel en el Antiguo Testamento era lo único que había dulce, porque no existía ni la panela, ni el azúcar, no existía todos los dulces que nosotros tenemos hoy en día. Lo más dulce que existía en esa época era la miel. Y si uno mira todos los beneficios que tiene la miel es el alimento extraordinario por excelencia. Y dice que la miel sirve como antibiótico, servía para aplicar en las heridas, que la miel producía fortaleza. De hecho, nosotros vemos que el pueblo de Israel, cuando ellos estaban peleando con unos enemigos, la palabra de Dios nos muestra que todos los soldados estaban en ayuno, porque ellos estaban peleando y ellos no, pues no habían comido, estaban en guerra. Y dice que ellos encontraron, mientras iban peleando, encontraron un panal de miel. Y ellos con la punta de la espada chupaban miel y dice que ellos recobraron tantas fuerzas que ellos fueron y atacaron y mataron a todos sus enemigos. Entonces la miel produce una energía, una fuerza, y de hecho cuando uno está enfermito, uno que busca la miel, ¿cierto? Y más cuando uno tiene gripa o está enfermo de la garganta, uno siempre le dice, tome miel. Entonces uno ve que la miel es un alimento que Dios habla y le da las grandes cualidades que tiene, pero le dice también con lo mejor del trigo. Y si nosotros miramos, Jesús es la simbología del trigo, pero también es Jesús la simbología de la miel.
¿sí? Nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que Jesús es el pan de vida que bajó del cielo, o sea, es el mejor pan con el que el Señor nos sustentó, que es nuestro amado Jesús, pero también nos habla de esa miel, pero es una miel que es producida por una roca, porque dice que es la miel de la peña y dice que esa miel nos saciaría. Entonces nosotros debemos entender que el plan de Dios siempre ha sido proveer todo lo que nosotros necesitamos. Pero el problema de que nosotros a veces no recibamos es la dureza de nuestro corazón a oír y obedecer la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces no recibimos todo lo que Dios tiene para nosotros o todo lo que Dios ya a nosotros nos proveyó en nuestro amado Jesús. Y quiero que veamos esta noche dos puntos. El primero es que Jesús es la roca de nuestra salvación. Entonces, el primer punto que vamos a ver esta noche es que Jesús es la roca de nuestra salvación. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que Dios quería saciarnos con lo mejor, y lo mejor era lo mejor del trigo y también la miel en la peña. Si nosotros miramos que una roca produzca miel o que las abejas se escondan en la roca para hacer miel, significa de alguna manera una provisión milagrosa. Porque pues cuando uno va a buscar miel, uno no la va a buscar a una peña, uno la va a buscar a un árbol, uno la va a buscar en otro lugar donde uno sabe que las abejas hacen su panal. Pero cuando nosotros miramos la imagen de miel en la roca, estamos hablando de una provisión milagrosa. O sea, de una provisión milagrosa. Y Jesús es experto en proveer milagrosamente para nosotros. Dios es experto en hacer milagros, en hacer cosas maravillosas por nosotros. Por eso Jesús es nuestra roca de salvación. De Él vienen todos los milagros. Miremos lo que nos dice Primera de Corintios 10, versículos del 1 al 4. Primera de Corintios 10, versículos del 1 al 4 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí nos está hablando del pueblo de Israel. Y dice que nosotros no debemos ignorar que ellos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y luego el versículo 2 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y dice el versículo 3: y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, todo lo que nosotros vemos, la palabra de Dios dice que fue escrita para un ejemplo para nosotros. Y nosotros vemos que el pueblo de Israel salió esclavo desde Egipto hacia la tierra prometida, y en esa travesía ellos duraron 40 años. ¿Usted sabe lo que es vivir 40 años en el desierto? Nomás con un mes usted ya se muere. ¿Sí? Digamos que sea muy resistente un mes, pero sí, yo creo que el sol ya lo derrite en un día, en 2 días. Pero nosotros vemos que Dios proveyó de manera milagrosa para sostener toda esa cantidad de pueblo en el desierto. Entonces estamos hablando de un milagro de provisión divina. Y dicen que todo el pueblo fue bautizado en la nube y en el mar. Entonces nosotros vemos que Dios era para ellos como una sombra en el día, en el sol, y en la noche era ese fuego contra el frío que los guardaba y los protegía. Pero no solamente era la protección del sol, ¿sí?, la protección del frío, sino que también era la provisión de ellos. Porque ustedes ven que maná del cielo descendía y los alimentaba. Y dice la palabra de Dios que ese pan del cielo representa a Jesús. Jesús es nuestro maná, es el pan del cielo, es lo mejor del trigo con lo que Dios nos quiere sustentar, ¿sí? Pero también dice que bebían de la roca espiritual y la roca era Cristo. Nosotros vemos que el pueblo cada vez que tenía sed, ¿de dónde salía el agua? Y el agua no sale de las rocas. El agua sale de los árboles y tiene que haber un lugar así como lo es, que de harto bosque para que haya un hacedero de agua. Entonces nosotros vemos la provisión sobrenatural del Padre proveyendo para el pueblo de Israel. Y lo que Dios quería simbolizar, o lo que estaba mostrándonos a través de todos esos simbolismos, es que en Jesús nosotros encontramos todo lo que nosotros necesitamos.
En Jesús encontramos los milagros sobrenaturales de provisión para nosotros, todo lo que nosotros necesitamos. Jesús es el agua de vida. La palabra dice que el que tuviere sed y bebiere de él nunca volverá a tener sed, y que todo el que bebiera tendrá de su interior una fuente que corre como ríos de agua viva. Y cuando estaba hablando de esa roca de la cual Moisés golpeaba, porque el Señor le decía que tenía que golpear la roca, de alguna manera estaba simbolizando el sufrimiento que Jesús iba a sufrir. Para que pudiera haber agua que nos saciara a nosotros, esa roca tenía que ser golpeada, esa roca tenía que ser partida. Estaba simbolizando el sacrificio de Jesús en la cruz, para que a través de ese sacrificio el agua que salta para vida eterna pudiera venir a nosotros y nosotros pudiéramos beber de esa agua. Entonces nosotros podemos ver que en esa roca que es Jesús encontramos toda la provisión que nosotros necesitamos. En Cristo encontramos esa fuente de vida que salta para vida eterna, esa fuente que sacia nuestra sed. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, en nuestro interior habían muchas insatisfacciones, habían muchos vacíos, habían muchas cosas que nosotros tratábamos de buscar en otro lugar, y al contrario, cada vez nos sentíamos más hundidos. Pero cuando uno acepta a Jesús como su Señor, como su Salvador, nosotros vemos que esa agua que le produjo vida al pueblo de Israel, esa misma agua viene y nos refresca a nosotros y nos da vida. Entonces nosotros podemos ver que Jesús es nuestra roca de salvación y que de él brota el agua de vida eterna, que fue el misma agua que brotó para que el pueblo de Israel viviera y pudiera pasar a esa tierra prometida. Nosotros también, espiritualmente, nosotros podemos ver que nosotros estamos en un desierto. Este mundo es un desierto. Al igual que el pueblo de Israel iba cruzando el desierto. Y nosotros vamos en esa travesía, en este desierto, hasta que lleguemos a nuestra tierra prometida, que es cuando nosotros veamos a nuestro amado Jesús y vivamos con él eternamente, para siempre, que creo que va a ser muy pronto, gloria a Dios. ¿Sí? Por lo que estamos viendo, eso, el rapto en cualquier momento sucede. Entonces estamos muy cerca de irnos. Pero mientras estamos en este desierto, para que nosotros podamos sobrevivir a esta sequía que hay espiritualmente en esta tierra, nosotros necesitamos beber del agua de la roca. Necesitamos beber de Jesús. Entonces nosotros debemos entender que Jesús es todo lo que nosotros necesitamos. Jesús es nuestra roca. Jesús es la fuente de nuestra vida. Jesús es nuestro sustento. De él viene todo. Pero no solamente el agua. Jesús también es dulce. Y el número 2 dice, Jesús es nuestra dulzura en medio de la prueba. Jesús es nuestra dulzura en medio de la prueba. ¿A cuánto les gusta el dulce? Yo sé que hay mucha gente que dice el dulce. Ay, no, a mí me encanta el dulce. ¿Sí? Y si nosotros miramos, cuando hay un simbolismo de dulce, usted piensa en algo alegre, en algo delicioso, porque usted cuando come dulce, cuando usted está en una celebración, cuando está contento, ¿cierto? En las fiestas de cumpleaños, ¿qué es lo que se da? ¿Sal o dulce? Dulce, ¿sí? La torta es dulce, ¿cierto? Usted en un cumpleaños da dulce, porque el dulce representa como gozo, como alegría, como deleite, como satisfacción. Por ejemplo, cuando usted se da un buen almuerzo y usted queda lleno y usted comió, pero usted dice, ay, yo quiero algo como, me hace falta algo como de dulce para rematar ese almuerzo, ¿cierto? Y uno dice, ay, un merengoncito, un postrecito, un heladito, un miel, pero nosotros debemos entender que la miel era lo más dulce, era lo más rico. Si usted quería dulce, solo miel, eso era lo que había. Y miremos lo que nos dice Salmo 34:8. Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y nos dice que para ver a Dios debemos gustar, ¿sí? Gustar y ver. ¿Y qué es gustar? Es probar, ¿sí? Cuando usted come miel, usted piense ahora en la miel, a ver que se le haga agua a la boca, usted empiece a pensar en la miel. Y usted dice, Gus, para que usted piense en la miel, usted tiene que probarla. Si usted no ha probado, pues usted nunca se le va a hacer agua a la boca porque no sabe el sabor, ¿cierto? Pero cuando usted la ha probado, cuando usted la ha gustado, usted ya sabe el sabor y ya usted dice, ay, sí, en la boca se le hace agua. Y lo mismo nos dice Dios, que nosotros debemos tener una relación con Dios de tal manera que nosotros debemos probarlo.
queremos tener una relación con Él, que nosotros podamos probar por nosotros mismos lo bueno y lo delicioso que es Dios. ¿Sí? Porque cuando uno prueba algo, es como los niños cuando dicen, ¿quieres esto? Los niños, no, no quiero, y no, pero pruebe, porque ¿cómo decir que no le gusta si nunca ha probado? Pruebe, ¿sí? Y el Señor nos dice como, prueben, gusten, mire qué bueno es el Señor. Y esto nos habla de una experiencia, de tener una experiencia, porque usted no puede decir, uy, sí, la miel es rica, sin probarla. Usted necesita tener una experiencia con la miel, de gustar y probarla. Lo mismo pasa con Dios. Nosotros necesitamos tener una experiencia con Él, ¿sí? Gustar y luego dice, y ver. O sea, nos está hablando de dos sentidos, del gusto y de la vista. Dice que nosotros debemos ver, o sea, es como discernir, es como ver lo que Dios hace, ver que es bueno el Señor. Y luego dice, dichoso el hombre que confía en Él. O sea, el hombre que ha experimentado una relación con Dios, que ha experimentado a Jesús en su vida, el hombre que ha visto lo que Dios ha hecho por él, es un hombre que se deleita en el Señor, así como cuando uno se deleita comiendo miel o cuando uno se deleita comiendo dulce, y dice que es dichoso el que confía en el Señor. Entonces nosotros debemos entender que aún cuando uno pasa por dificultades, porque en este mundo la palabra dice que nosotros tendremos dificultades, tendremos aflicciones, habrán pruebas. El hecho de que nosotros seamos cristianos no significa que nosotros vamos a ser libres de las dificultades. Eso no nos dice la palabra de Dios. Al contrario, nos dice que por ser cristianos vamos a tener otras dificultades, que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser vituperados por creer en el Señor. Al contrario, vamos a tener otras dificultades mayores que los que no tienen al Señor. Pero el Señor nos dice que a pesar de todo eso, nosotros vamos a poder ver y probar que el Señor es bueno con nosotros. Vamos a poder ver las delicias, la provisión sobrenatural, el cuidado de Dios sobre cada uno de nosotros. Entonces nosotros debemos entender que Él es bueno. En la Biblia hay una historia que a mí me gusta y es de Sansón. Sansón era un hombre fuerte que Dios lo había llamado, pero él tenía muy en pocos el llamado que Dios le hizo, y Sansón era un poco como brutico. Para mi entendimiento, Sansón era muy bruto, ¿sí? Porque yo leo la historia de Sansón cuando Dalila lo envolvió y yo digo, hombre, pero ¿cómo no se va a dar cuenta de todo lo que le hacía? Ella se lo hacía y él todavía no entendía. Entonces bueno, hay peor ciego que el que no quiere ver. Sí, ahí es que uno se da cuenta la palabra como es de real. Pero nos cuenta una historia que Sansón un día iba a ver a una filistea de la que se enamoró y se quería casar con ella, y mientras él iba por el camino, dice que un león vino y lo atacó. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él, y él tomó tanta fuerza que él, cuando ese león vino a atacarlo, dice que él lo cogió de la boca y que lo abrió así, como si fuera un cordero, y lo mató, como si nada. Así como cuando viene un león y uno lo mata, así. ¿Sí? Él lo cogió y mató al león. Y dice que él lo orilló en el camino y se fue a buscar la esposa que él tenía y hacer los preparativos para que se casara con ella y todo eso. Y duró como 3 o 4 días allá. Y cuando ya iba de vuelta a la casa, por el camino él se acordó del león que él había matado. Y dijo, oiga, voy a ir a mirar el león a ver qué pasó con el león. Y dice que cuando él fue a ver el cadáver del león, dice que dentro del cadáver del león unas abejas habían hecho un enjambre y habían hecho un panal de miel. Y que él vio y dijo, oiga, del león salió miel. Y que él cogió esa miel y la comió y la probó, y dice que se fue para la casa comiéndose esa miel. Pues imagínese la cantidad de miel que produjeron, que él se la comió, y él fue y le llevó y le dio al papá y a la mamá de la miel que él había encontrado en el león. Y después él hizo un acertijo de eso que a él le pasó. Dice, del que comía salió comida y del fuerte salió dulzura. Entonces, si nosotros miramos esta historia, también es una muestra de victoria. Nosotros podemos ver que Jesús es una simbología del león de la tribu de Judá. Y vemos que el león fue sacrificado. Y de ese sacrificio, de ese león muerto, proveyó la miel, que es las delicias a su diestra para siempre, dice la palabra de Dios. Entonces vemos que Sansón comió de esa miel y él le dio también a sus padres. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros podemos experimentar esa miel, esa dulzura del Señor en nuestras vidas.
Pero esa dulzura no es solamente para que nosotros nos quedemos con ella, sino que también nosotros se la debemos a probar a otros. Y cuanto más a nuestra familia, que nosotros le debemos probar las delicias que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo maravilloso que es Dios y lo bueno que es Él para nosotros. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, el Señor trae una plenitud y una delicia a nuestras vidas. ¿O cuánto no le parece delicioso ser cristiano? Amén. El que diga que ser cristiano es lo peor, ese pobre no ha disfrutado de las delicias de Dios, no ha tenido una experiencia, de pronto ha sido muy religioso, de pronto le han mostrado un evangelio no sé cuál, pero cuando uno tiene una relación con Dios es delicioso. Y uno ve lo bueno que ha sido el Señor con uno. Y uno llora de la alegría, de la felicidad, de ver todo lo que Dios hace, de ver la bondad, la fidelidad de Dios. Y uno puede encontrar esas delicias en la palabra de Dios. Y uno puede ver que el Señor es delicioso, que alabar al Señor es delicioso, que buscar su presencia es delicioso. Entonces nosotros podemos experimentar esa dulzura. Y mire lo que nos dice Ezequiel 3:3. Ezequiel 3:3 dice la palabra de Dios. Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Entonces vemos acá al profeta Ezequiel, el Señor le da un rollo que es la palabra de Dios, simbolizando la palabra de Dios, y le dice que coma esa palabra. Y él dice que él la comió, y cuando la comió, esa palabra dice que fue para él como miel, como dulce miel en su boca. O sea, que él probaba esa palabra y decía: tan delicioso, qué rico. Usted imagínese uno comerse un rollo, pues uno dice en papel, que eso que hace rico, pero dice que cuando él lo comía le sabía a dulce, a miel. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como cristianos. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros necesitamos alimentar nuestro vientre. Y alimentar nuestro vientre es leer esa palabra. Uno puede leer la palabra de una manera superficial, decir: ay, voy a leer hoy un versículo, ¿sí? Pero cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos alimentarnos, es que esa palabra debe entrar en nosotros. La palabra de Dios dice que la palabra debe morar en abundancia en nosotros. Es decir, que nosotros debemos empezar a alimentarnos de esa palabra. Alimentarnos de esa palabra. Y cuando nosotros nos alimentamos de esa palabra empieza a saber a nuestra boca como a esa miel, como a ese dulce, como a esa provisión de Dios, como eso deleitoso. Y en el Salmo 119, 103, el salmista dice así, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Entonces nosotros vemos que hasta David experimentó la dulzura de la palabra de Dios. Hasta David experimentó lo dulce que es vivir con él. La plenitud que uno encuentra en el Señor. La palabra dice que en la presencia de Dios hay plenitud, hay delicias a su diestra para siempre. Entonces nosotros debemos entender que Jesús es la fuente de nuestra dulzura. Aunque Dios es Dios todopoderoso, nosotros no debemos desconocer que nuestro Dios es un Dios dulce. Dios sí que es tierno y es hermoso con cada uno de nosotros. Dios sabe cómo hablarnos cuando lo necesitamos. Dios sabe cómo fortalecernos cuando necesitamos fortalecernos. Sabe cómo corregirnos sin destruirnos, sin dañarnos. Dios es la fuente de la dulzura y lo más hermoso y lo más maravilloso que nosotros como cristianos podemos tener. Entonces, quiero que esta enseñanza quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nosotros entendamos que nuestra plenitud solamente se encuentra en Él, en Jesús. Y que cuando nosotros tenemos una relación con Él, pero no una relación que sea así como religiosa, sino una relación genuina, una relación con Dios, nosotros vamos a poder experimentar esos milagros sobrenaturales de provisión de Dios, tanto de agua que nos da vida eterna, como de dulzura que nos deleita y nos hace estar plenos y felices. Cuando uno habla de agua, uno habla de algo que es necesario para vivir. Si usted no tiene agua, usted se muere, se deshidrata y se muere. Pero cuando uno habla de dulce, pues uno dice: usted puede vivir sin dulce. Pero cuando habla del dulce, habla de un lujo. Entonces Dios es experto en proveer no solamente lo que nosotros necesitamos,
sino más de lo que nosotros necesitamos. O sea, Dios es experto en proveer lo que nos da satisfacción, de llenarnos de las cosas. Por eso la palabra dice que Dios es experto en proveer todo lo que nosotros necesitamos mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos, de lo que nosotros imaginamos. Y también la palabra de Dios dice que Dios nos da las cosas para que nosotros las disfrutemos. El dulce es un disfrute, es un lujo, es un deleite. Entonces nosotros debemos entender que cuando nosotros tenemos una relación con Dios, Dios no solamente nos da lo necesario, sino que nos da mucho más de lo necesario para que nosotros podamos disfrutar y tener plenitud en Él. Así que te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.